Hermanos, saludos esta noche. Espero que todos se encuentren muy bien. Espero que todos estén, afrontando todas las cosas con la mayor fe posible, con la mayor esperanza posible, esperando lo mejor de las cosas, porque es lo que nos corresponde. No que no sintamos miedo, no que no sintamos temor de pronto a veces, pero que estemos esperando lo mejor de todas las cosas. Hoy vamos a compartir una palabra, siguiendo adelante con nuestro estudio del libro de la Biblia, versículo a versículo, texto a texto. Hoy nos ha correspondido el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 10 al 14. Es lo que vamos a leer este día, en lo que vamos a estar compartiendo este día. Así que por favor, si alguien me escribe ahí en los comentarios el texto, para que si alguien llega, pues sepa dónde estamos. Segundo de Samuel, capítulo 21, versículo 10 al versículo 14. Vamos a tener una reflexión hermosísima esta noche, una reflexión muy especial, muy preciosa esta noche que el Señor me dio. Así que vamos a estar en ello ahora. Entonces, segundo de Samuel, capítulo 21, 10 al 14, dice allí: Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco. Desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ello, de día ni fieras del campo en la noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado en la plaza de Bexán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Este es el texto en el que vamos a estar esta noche, y vamos a orar como siempre, que Dios nos hable, que Dios nos ministre, que Dios nos toque, nos dé idea, estrategia a través de su bendita palabra. Así que cierre sus ojos y digamos: Padre, muchas gracias, te bendecimos el día de hoy, te exaltamos en esta hora, Padre, te glorificamos a ti, es nuestro deseo y nuestro querer en este momento, nuestro deseo hacer esto en este momento, Padre. Hemos orado a ti, hemos alabado tu nombre, Padre, te hemos dicho que tú eres grande y fuerte, que estás coronado de poder, vestido en majestad, Señor. Y ahora también queremos, Padre, que a través de este medio, así de esta forma, Señor, tú nos estés hablando a través de tu palabra, tú nos estés ministrando. Mira esta reflexión bíblica que traemos el día de hoy, Señor. Que nos ayude, Padre, esta reflexión bíblica, que nos ayude, Padre Santo, a ser de bendición para el pueblo tuyo que se congrega ahora a través de este medio, que se une, que se reúne a través de este medio, Padre, para entender tu palabra. Espíritu Santo, obra en cada casa, toca a las personas, Señor. Los familiares de mis hermanos que están allí, Señor bendito, sean hoy tocados con tu palabra preciosa, Padre, en medio, Señor, de sus vidas y en este momento. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Hoy vamos a leer bajo el título Rispa. Rispa. Ahora fíjese. El texto, desde el versículo 1, nos va a decir que hubo una gran hambre en la tierra en aquel entonces. Nos dice que esa hambre se suscitó porque se había roto un pacto. Sucede que en los tiempos de Josué, no sé si recuerda el texto, la historia, tal vez no, los gabaonitas y los israelitas habían hecho un pacto. Ese pacto, decía que los israelitas protegerían a los gabaonitas, y así iba a ser siempre. Pero entonces llegó el tiempo de Saúl, y cuando llegó el tiempo de Saúl, se rompió
esa promesa, se rompió ese pacto. Y los de la casa de Saúl, el rey Saúl, atacaron a los gabaonitas, hicieron masacres, los acabaron, bueno, hicieron cosas muy malas con ellos. Dice la Biblia que por causa de esa acción de ellos, entonces vino esa hambruna sobre la tierra. Entonces un día David, entendiendo esto, David va a donde los gabaonitas y les dice, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a hacer para solucionar esto? Porque pues ya sabemos, Dios nos ha dicho que esto está sucediendo es porque nosotros rompimos ese pacto que teníamos con ustedes. Y los gabaonitas dicen, bueno, no queremos una guerra, no queremos nada de eso, pero sí vamos a hacer esto. Nos van a dar 7 varones de la casa de Saúl, ¿sí? 7 descendientes de Saúl. Y nosotros los vamos a ahorcar. Y los vamos a matar. Y entonces y así quedará saldada la cuenta. Y muy bien, entonces David fue y tomó a 7 hombres descendientes de Saúl. Eran 2 hijos de Rispa, que vamos a ver, ahí lo acabamos de leer, y 5 hijos de Milca, aunque vamos a darnos cuenta que en realidad no era Milca, ¿cierto? Vamos a leer esto, todo lo que les acabo de decir aquí en la escritura. Dice el versículo 1, dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Versículo 2. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey le dijo, yo os daré. Y perdonó el rey a Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hijo de Aja, las cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefibosé, y a 5 hijos de Milca, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, Mejolatita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Hasta ahí. Eso es lo que le acabo de relatar. Y ahora aquí es donde aparece esta mujer Rispa. La situación, ¿no?, es que lo que acabamos de leer, que leímos al comienzo, sobre lo que hace Rispa, es una escena conmovedora, muy conmovedora. Imaginársela, darnos cuenta, y es muy conmovedor, pero a la vez también es muy inspirador. Y es que de Rispa vamos a aprender varias cosas que hacer con nuestros hijos en las crisis que pueden venir a nuestra vida. Entonces hemos quedado en que ella tenía 2 hijos, Armón y Mefibosé, que no es el mismo Mefibosé, el hijo de Jonatán, sino otro descendiente de Saúl. Y ellos entonces fueron ahorcados por los gabaonitas. Otro texto o la misma palabra hebrea sirve para decir que los empalaron. Los ahorcaron o los empalaron. En realidad no se sabe bien qué fue lo que hicieron, pero alguna de esas dos, o los ahorcaron o los empalaron. Y ella entonces asume una serie de acciones que nos muestran, como ya le dije, como padres, cómo debemos comportarnos con nuestros hijos en las crisis que vienen, ¿cierto? Lo primero que hay que darse cuenta aquí es que ella fue sacrificada.
ella fue sacrificada. Quiero que lea el versículo 10, allí cuando dice: entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco. Hasta ahí. Entonces, ahí los dejaron empalados o ahorcados. Una escena terrible, una escena trágica, una escena angustiosa, una escena, pues solo trate de ponerse en el lugar de ella, ¿no? Llegar ahí, ver sus hijos ahí empalados o ahorcados. Y lo que ella hace es que va y toma una tela áspera, que era la tela de cilicio, que era la ropa que usaban ellos cuando estaban de duelo, y la tiende sobre una roca y se acuesta ahí al lado de los cadáveres, ¿no? Ya nos vamos a dar cuenta con qué objeto, o ya lo leímos, pero bueno, ahorita lo vamos a repasar. Se acuesta ahí. Ella, fíjese cómo ella prefiere sacrificarse. Ellos ya están muertos, es verdad, pero lo que pasa es que no los han enterrado y han muerto de una manera sumamente indigna, y por lo menos, si ella no pudo permitir que no los mataran, hará algo para que los entierren de una manera digna. Tenían que enterrarlos, no los enterraron, los dejaron ahí para que se los comieran las aves. Una cosa extraña, porque los israelitas no hacían eso, ellos por lo general enterraban a los muertos. Pero como lo que hicieron eso fueron los gabaonitas, tal vez lo que se cree es que los dejaron ahí como una ofrenda para sus dioses, una ofrenda para dioses paganos, como para presentárselos a ellos en esto. Pero bueno, el hecho fue que los dejaron ahí. Y ella dice: no, si no pude hacer nada porque no los mataran, al menos lucharé porque les den un fin digno, los entierren dignamente. Entonces se acuesta ahí y decide sacrificarse por ellos. Rispa, cambió la comodidad de una cama. Mire que dice que se acostó en una roca, ¿cierto? Una roca quiere decir que tenía su cama cómoda, seguramente mucho mejor que una roca, Tenía su casa bajo techo, se fue a dormir a la intemperie. Tenía su ropa seguramente mucho más cómoda que esa ropa de silicio que se había puesto, o esa ropa que tendió sobre la roca ahí para que fuera su sábana, su cama. Se sacrificó por ellos, ¿no? Ahora, fíjense cómo esto es un rasgo característico de los padres. Todos los que tienen hijos, y cuando los que no tienen hijos los tengan con el favor de Dios, saben que esto es un rasgo característico de los padres. Muchas veces los padres, dicen por ahí, se quitan el pan de la boca, es decir, se sacrifican por sus hijos. Muchas veces los padres dejan de comprarse ellos cosas, dejan de pagarse gustos o deseos que tienen por dárselo a los hijos, ¿verdad? Ahora, note lo siguiente, que esto es así siempre, pero aún más lo debe ser en los momentos de crisis. Usted sabe muy bien que se nos ha enseñado que en la relación del hogar, primero nuestra esposa, ¿verdad? Nuestro esposo, eso es lo primero, pero después de ello están nuestros hijos, ¿no? Y cuando entramos en crisis, nosotros como varones tenemos que estar dispuestos, hermano, como varones de la casa, a sacrificarnos por nuestras familias, a sacrificarnos por nuestra esposa. Nosotros primeramente a quitarnos el pan de la boca, a quitarnos lo que haya necesidad por nuestra esposa, pero también por nuestros hijos. Así hay que actuar. Lastimosamente estamos ahora lastimosamente o afortunadamente, bueno, estamos ahora en un momento de crisis, donde nosotros los varones tenemos que ser conscientes de eso, de que tenemos que tener esa capacidad de sacrificarnos. Pero hablando no solo de los varones, sino también de las mujeres, ¿no? Las mujeres como esposas, como madres, porque algunas son madres cabeza de hogar allá, también tendremos en estas épocas que tener esa capacidad, tienen que tener esa capacidad de sacrificarse por sus hijos, de perder su comodidad por sus hijos, ¿no? Estamos esperando lo mejor de esto, como ya le digo, ¿cierto? Pero pues desde ya muchos de nosotros hemos tenido que apretarnos, hemos tenido que encogernos, hemos tenido que empezar las provisiones a guardarlas mejor, todo ello, ¿cierto que sí? Amén. Porque estamos en la crisis, ¿cierto? Estamos esperando lo mejor,
Hay buenas perspectivas de medicamentos, están las Naciones Unidas, las Naciones Juntas, hermano, tratando de buscar una solución para esto, una solución médica, científica para esto. Y estamos en esa fe, esperando esto, esperando la mano de Dios, ¿cierto? Pero mientras eso sucede, tenemos que tener esto en nuestro pensamiento, ¿cierto? Es un momento donde nos tocó sacrificarnos por nuestra esposa, nos tocó sacrificarnos por nuestros hijos. Es lo que como cabezas del hogar nos corresponde en este momento. Pero no solo a nosotros, sino también a nuestras esposas. O usted que es una mujer, cabeza de familia, llegó ese momento, hermana, de ya seguramente muchas veces lo hemos hecho, pero ahora nos tocó con más intensidad y ese será el orden de las cosas. Recuerde esto. En esta crisis, como nosotros somos la gente de los grandes recursos acá, tenemos que tener claro como una especie digamos, de jerarquía, ¿cierto? De prioridad. Recuerde que la Biblia dice, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo que ha negado la fe. Quiere decir que la voluntad de Dios es que primero nos sacrifiquemos por los nuestros, proveamos para los nuestros. Esa debe ser como una cosa que tenemos que tener muy clara aquí en nuestra cabeza, ¿cierto? Luego el apóstol Pablo también dice que tenemos que hacer bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, después de que tenemos claro de que tenemos que hacer bien, proveer para nuestra casa, tenerlos a ellos como ahí en esa prioridad, después tenemos a la familia de la fe, los hermanos en Cristo. Y después nos dice el apóstol Pablo, como ya le expliqué ahí en Gálatas, ¿cierto? Que tenemos que hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. No quiere decir que solo vamos a hacer favor a la familia de la fe, sino que vamos a tenerlos ellos por encima que al resto de las personas, ¿cierto? Entonces el sacrificio iría en esa escala. Nos sacrificamos primero por nuestra familia, ¿cierto? Nos sacrificamos también por otros después, ¿cierto? Y después por otros creyentes, y nos sacrificamos después por personas que no conocen de Cristo. Pero tendría que ser esa escala. Entonces mire cómo Rispa pierde su comodidad en un momento de crisis de sus hijos. Rispa pierde Rispa gana esa capacidad de sacrificarse por sus hijos en ese momento de crisis. Ahora, además de eso, ella fue sumamente valiente. Quiero que vuelva a leer conmigo el versículo 10, porque dice, entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco. Ahí se acostó a la intemperie. Ahora dice, quiero que lea la última parte del verso 10 cuando dice, y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni las fieras del campo de noche. Entonces, ella fue sacrificada, pero ella también fue valiente. Entonces, cualquiera puede decir, no, pues sí, se acostó ahí en esa roca y se echó a morir, se echó a perder. ¿Se acuerda como Agar, que la echaron, se fue al desierto y allá, bueno, la mandaron con una bolsa de agua nomás, un pan ahí, y la mandó al desierto a morirse Abraham? Y ya cuando se le acabó todo, dejó al niño por allá, se apartó, se puso a llorar y dijo que no quería ver morir al muchacho, ¿no? Una situación bien difícil esta. Pero no fue este el caso. O sea, Rispa no se vistió de silicio, no se sacrificó, no perdió su comodidad solo para acostarse ahí a ver el cadáver de sus hijos, a ver qué seguía pasando con sus hijos, dejándolos a la suerte. Sumamente valiente, se hizo ahí para proteger el cuerpo de sus hijos. Para eso se hizo ahí. Y dice que, usted sabe, donde los animales ven cadáveres, pues allá llegan. Y entonces venían las aves de día, los buitres, los chulos, los gallinazos, llegaban de día los cuervos a devorar el cuerpo de sus hijos. Ahí estaban 7, recuerden, yo creo que a los otros dejó que se los comieran. Pero a sus 2 hijos iba y les espantaba el gallinazo, iba y les espantaba el buitre, el cuervo se los espantaba. Bueno, eso no tiene problemas, porque espantar a un animal de esos no debe ser tan difícil que digamos, ¿no? Pero el problema era cuando venía la noche, porque dice ahí el verso 10, al final, que en la noche eran fieras a comerse a sus hijos. Y esta mujer tuvo que llenarse entonces de coraje, en medio de su tristeza, de su dolor, tuvo que llenarse de ánimo, tuvo que llenarse de una valentía, de valor, tuvo que llenarse para no permitir que fieras tremendas se comieran a sus hijos.
¿Está conmigo? Fíjese en eso, una cosa tremenda esto. Y esto nos deja una gran lección. Bueno, ahora, que yo me puse a pensar, el personaje bíblico que dice que se enfrentó con animales así salvajes fue David. ¿Cierto? Que dice que se enfrentaba al oso, se enfrentaba al león, allá cuidando las ovejas. Fue David, era el único, ¿no? Y esta mujer, lo que nos indica el gran grado de valentía que tuvo que tener. Y eso es hermoso porque fíjese que ya está angustiada, está triste, está asustada, tiene miedo de todo, pero se levanta de eso a proteger a sus hijos, a proteger el cuerpo de sus hijos de todos esos animales. Un muy bello ejemplo este que tenemos. ¿Cómo haría? Se armaría de un palo, se armaría de piedras, venía el oso, yo no sé qué animales vendrían de noche, pero pues en esa época nos habla de que había osos, por ejemplo, leemos en el Antiguo Testamento, osos, leones, se nos habla de que había en esa época, y ella se armó, quién sabe de qué manera, y no permitió que los animales tocaran el cuerpo de sus hijos. Ahora, ser padre es una cuestión de ser valientes. Desde que los niños nacen, hermano, hasta que uno muere, porque la mayoría de las veces es uno como, son los hijos los que lo entierran a uno. Eso es ser valiente, hermano. Eso, y usted ya lo sabe, los que son padres ya lo saben, y los que no son, lo sabrán algún día. Es vivir ocupado toda la vida. Es estar esperando que toca enfrentar, porque en qué se metió el muchacho, la muchacha, qué hizo después de casado, qué no hizo, porque se van, pero el padre queda ahí todavía con su corazón allí. Entonces, es una cuestión de valentía y lo sabemos. Y como a todo hogar les visitan las crisis, a toda casa nos visitan las crisis, nos visitan los momentos difíciles. Y de nuevo tengo que dirigirme aquí a los varones primero que todo. Hermano, en estos momentos de crisis, nosotros tenemos que sacar a relucir esa casta, hermano. Tenemos que sacar a relucir esa valentía. En todo que hemos sido valientes para tantas cosas, para el pecado, cuando nos conocíamos a Cristo fuimos valientes para hacer tantas cosas. Ahora en este momento tenemos que ser muy valientes. No podemos quebrarnos, porque nosotros somos los líderes de nuestra casa. Y si la gente en nuestra casa nos ve quebrados, nos ve tristes, nos ve así angustiados y todo eso, ellos se van a quebrar con nosotros. En ese sentido, nosotros somos columnas de nuestra casa. Nosotros, con la ayuda de Dios que Él nos la va a dar, seguramente tenemos que ver cómo resolvemos, y tenemos que ser muy valientes, muy valientes. Así como hizo esta mujer que tocó enfrentarse a las fieras, tocó enfrentarse a los animales grandes para proteger el cuerpo de sus hijos allí. Lo mismo, queridos, las esposas. Si ven juntos, qué bendición, son equipos, son una bendición. Juntos hay que enfrentar las crisis, ¿no? Las esposas tienen que ser fuertes, las mujeres son más sentimentales, ¿verdad? Pueden llorar con más facilidad, quebrarse con más facilidad, pero hermana, es el momento de sacar a relucir la casta. También la casta de hijos de Dios que tenemos. Puede que usted sea madre soltera, hay que sacar a relucir la casta, la valentía. Ahora, que sus hijos no la vean quebrada, que sus hijos no la vean deshecha. No, hermana, puede que sienta angustia como Rispa, puede que sienta desazón como Rispa, ¿cierto? Pero, como ella hizo, levántese, ármese de las cosas y eche para adelante. Que de alguna manera se resolverán las cosas. Respiro vendrá de alguna parte. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive. Respiro y liberación vendrá de alguna parte. Bendito sea Dios. Amén. Ser padres es ser valientes, ser madre es ser valiente. Ser la pareja allí, si están juntos, bueno, mucho mejor, es ser valientes, hermano. La vida es ser valientes, hermano. Usted lo sabe, desde que nacemos hasta que morimos. Bueno, esta semana leí algo y vivir duele más que morir. Vivir duele más que morir. Y de ahí es donde sale la cuestión de que uno tiene que armarse en la vida
de mucho valor, de mucho coraje, de mucho arrojo, de mucha valentía para hacer las cosas y para vivir. Y más cuando está en crisis. Y más cuando esas crisis relacionan a su familia, como en el caso que estamos viviendo ahora. Pero seamos valientes, hermanos. Entonces, mire, ella fue sacrificada, perdió su comodidad por el cuerpo de sus hijos. Ya estaban muertos, pero no, a mí me los entierran bien. Y perdió su comodidad. Se sacrificó por ellos, hermano, se sacrificó. Luego fue valiente, fue capaz de enfrentarse a lo indecible, ¿no? Fue capaz de enfrentarse a animales salvajes, a fieras tremendas por protegerlos. Pero en tercer lugar, ahí mismo, en el versículo 10, ay, espere que se me perdió esto acá. Bueno, en el versículo 10, quiero que lo lea. Se perdió. En el versículo 10 dice, ahí dice, entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco. Y le dice, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Discúlpeme, aquí me perdí. Bueno, ya. Entonces, ¿durante cuánto tiempo ella hizo esto? Bueno, muy fácil, si se tuvo que enfrentar a la fiera una noche. Muy fácil si tuvo que enfrentar a las fieras una semana. Usted sabe, desde la primera noche las fieras empezaron a llegar, porque lo hemos visto así, sabemos que la cosa es así. Las fieras, los animales de carroña no pueden ver un cadáver porque ya están ahí. Desde la primera noche tuvo que enfrentarse. ¿Sería una semana la que tuvo que enfrentarse? ¿Sería 15 días? ¿Sería un mes? Mire, los estudiosos dicen, hermano, que ella estuvo más o menos allí 6 meses. 6 meses protegiendo el cuerpo de sus hijos. 6 meses, imagínense. Ahora, si usted lo lee ahí conmigo de nuevo, pareciera, ¿no? Eso dicen los estudiosos. Pero si no fue, sí fue un largo tiempo, porque mire cómo dice, desde el principio de la siega, quiere decir de la siega de la cebada, porque el verso 9 lo dice, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada, dice el fin del versículo 9, y luego en el 10 dice, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Entonces, desde el principio de la siega hasta que. Entonces, esas palabras nos dan a entender que no fue un breve periodo de tiempo, tal vez no fueron 6 meses, tal vez sí, tal vez fue menos, pero no fue un día, ni 2, ni una semana. Fueron mucho tiempo. Ahora mire, versículo 13 nos dice que cuando fueron a enterrar a esos muchachos ya estaban en huesos, o sea, había pasado ya tiempo. Entonces el intemperie ya estaban en huesos. Versículo 13 dice, hizo levantar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados o empalados, como ya expliqué. Ya estaban en huesos, pasó mucho tiempo. Pasó mucho tiempo. Entonces, ella perdió su comodidad, se sacrificó durante mucho tiempo. Ella fue valiente durante mucho tiempo. Y eso es lo que nosotros llamamos perseverancia. Ella fue sacrificada, ella fue valiente, pero ella también fue perseverante. Día tras día espantando las aves de carroña, las aves de rapiña. Noche tras noche enfrentándose al oso, al león. El sonido de las moscas a su alrededor, la incomodidad de dormir a la intemperie, la incomodidad de dormir ahí sobre una roca. Está medio durmiéndose cuando ya de repente se oye el grujido de otro animal. Tremendo, hermano, tremenda historia esta. Pero ella no se dio por vencida. Entonces que la semana hubiera dicho, no, pues al fin y al cabo ya que se los coman los animales. Pudo haber dicho a los 15 días, no, pues ya, no, eso, Dios, ¿qué hago acá? Ya se murieron igual, ya que. Pero ella fue, ¿qué? Perseverante. Ahora, esto va unido a ser valiente. Porque, al hecho de ser valiente, porque sabemos que ser padre, desde que uno es padre, madre, es siempre pensando en sus hijos. Y los hijos,
A veces por decisiones de ellos, a veces por decisiones de nosotros, a veces por cosas que ni ellos decidieron ni nosotros, como en este caso. Se meten en dificultades. Entendemos que ser padres, estar con nuestros hijos, es una cuestión de valentía y de perseverancia. Ser padre es una cuestión de mucha paciencia, hermano. De sobrepasar muchas pruebas en la vida. Desde un niño que nace enfermo, desde un niño en un hospital, desde una caída, de que se porta mal en el jardín, que tiene problemas en el colegio, que ya consiguió el noviecito, que ya consiguió la noviecita, que quedó embarazada, que ahora se metió con los muchachos, que las drogas, que esto, que le pegó a la mujer, que se fue de la casa, que abandonó, bueno, mil cosas, así los hijos se van de la casa, hermano. Usted sabe que ser padre es una cuestión de paciencia, de paciencia. Entonces, ella fue perseverante. Ella fue perseverante. Ella no se rindió. Ella no se dio por vencida. Y hay muchos momentos en la vida donde uno se siente ahogado. Ahogado de la angustia. Ahogado. Bueno, es el momento de hacer y echar para adelante, hermano. Cuantas veces toque. Esa es la vida. Recuérdelo, la vida duele más que la muerte. Y esa es la vida. Y bendito sea Dios, tenemos a nuestro Dios con nosotros para eso. Amén. Tremendo, no sé cómo hace la gente que no conoce a Cristo en estos casos. No sé, debe ser terrible. Pero tenemos a nuestro Dios de nuestro lado, hermanos. Tenemos a nuestro Señor de nuestro lado. Tal vez, oh Dios, te ha sentido eso, como que se agobia, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Puso noticias todo el día y usted terminó deshecho la noche. Aquí hemos decidido apagar el televisor. Ahí lo que medio nos enteramos es a veces por Facebook y cosas así. Pero eso sabe que lo hace sentir a uno ahogado. Y pone la radio, y pone la televisión, y el Facebook todo es de eso, y no sé qué. Y eso. Bueno, este es el momento de hacer... Vamos para adelante, vamos para adelante. Vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo. Respiro y liberación vendrá de alguna parte. Respiro y liberación vendrá de alguna parte. Respiro y liberación vendrá de alguna parte. Yo sé que mi Redentor vive. Oh, bendito Dios. Y ser perseverante, y continuar, y seguir adelante, y seguir adelante, y echar para adelante, y echar para adelante. Eso es ser padres. Eso es ser padres. Es un momento de unidad familiar. Como decía, es un momento para pelear la esposa con el esposo, las diferencias, para andar con delicadeces ahí. Me dijo, no me dijo, no. Este no es el momento para eso. Es el momento para que los hijos estén con los padres con los hijos, juntos ahí, sacando adelante, colaborando en las cosas, siendo pacientes, perseverantes. La mujer estuvo allí hasta que sus hijos fueron huesos. Y después de que fueron huesos, se quedó ahí también porque el propósito era que sus muchachos tuvieran un entierro digno. Persistentes, hermanos. Y esa es la vida. Y eso es ser padres. Ahora, por último, estas cosas no se quedan así. Cuando usted es un padre sacrificado, valiente y perseverante, en casi nada esto se queda así. Es decir, cuando es hallada una persona que se sacrifica, que lucha con persistencia, las cosas por lo general no se quedan así. Historias hay miles de estas. Esto tiene sus recompensas. Esto duele, hermano. Sacrificarse, ser valiente, perseverar. Eso duele, eso es pesado. Pero por eso mismo, eso no se queda así. Eso no se queda así. Porque ella produjo cambios. Esta actitud de ella produjo cambios, trajo cambios. Mire lo que dice el versículo 11 al 14, dice: y fue dicho a David
lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. O sea, alguien fue y le dijo, imagínense, allá está esa mujer, desde que ahorcaron, desde que empalaron a los muchachos, ella está allá acostada en una roca y no ha permitido que los animales se coman esos muchachos. Y lleva ya tiempo. Y entonces aquí viene el primer cambio, porque hubo un cambio, digamos, social, político por esto, y también hubo un cambio espiritual. Un cambio en lo humano y un cambio en lo divino, hermano. Dice que dado que David vio esto, o sea, quedó muy impresionado seguramente. Quedó muy impresionado. Pero, ¿por qué es impresionante? Porque la mayoría de nosotros nos cuesta sacrificar, nos cuesta ser valientes, nos cuesta ser perseverantes. Esto que esta mujer hace para David es una hazaña. Sacó esto adelante esa señora. Y entonces, ella dice ahí, él dice, entonces David, versículo 2 estoy, fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado en la plaza de Bexán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron en Saúl a Gilboa. Mire, había otros que tampoco habían sido enterrados dignamente. Cuando Jonatán, y siendo Jonatán quien era para David, Jonatán y Saúl fueron muertos allá en la batalla contra los filisteos. Al comienzo del libro se nos relata esa historia. Ellos tampoco fueron enterrados dignamente. Se robaron los huesos, los de Jabe y allá los pusieron. Pero la idea era que ellos tenían que haber sido enterrados en el sepulcro de su padre, con honores de rey, toda la cosa. Pero nada de eso pasó, sino que... Y ahí cuando David vio que esa mujer hizo eso, entonces él piensa y dice, no, ve a Saúl y Jonatán, bueno, vamos a traer los huesos. Versículo 13 dice, e hicieron llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Dice 14, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. Hicieron todo lo que el rey había mandado. Entonces aquí dice que recogieron los huesos de los ahorcados, no para volverlos a tirar por ahí, ¿no? Trajeron los huesos, y de paso, cuando venían con los huesos de Jonatán y de Saúl, recogieron los huesos de Aminorán y de Mefit-bosé, no para tirarlos por ahí, sino para ir y enterrarlos en el sepulcro de Cis, el padre de Saúl, en ese sepulcro familiar. O sea, la mujer lo logró, hizo el cambio, hizo la transformación social, humana, allí en ese caso. Porque donde hay una persona valiente, perseverante, donde hay una persona que pierde su comodidad, se sacrifica, eso impacta, eso produce cambios. Esa actitud hace que otros tomen otra actitud diferente. De ahí la importancia de ser ejemplo. Padres, en esta crisis hay que ser ejemplo a nuestros hijos, hay que ser ejemplo a nuestros demás familiares. De valentía, hay que ser ejemplo de sacrificio, hay que ser ejemplo de perseverancia, de no perder la fe, de no perder la paciencia. Y eso será inspirador para ellos, como lo fue para ese hombre, para David. Hay que hacerlo así. Eso es un testimonio que tenemos que dar ahora. Bueno. Y entonces, ese fue el cambio en otros. El cambio en otros, en lo social, en lo humano. Pero ¿qué cree? La última parte del versículo 14 dice que esto tuvo un cambio en lo divino, en lo que Dios hacía también. Dice, versículo 14. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Me llama la atención esa última palabra, después de esto. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Después de qué? De todo lo que ha relatado el capítulo 21. Después de que
vemos ahí después de que, es que se me va la onda, no me acostumbro a predicar así todavía. Después de que los gabaonitas fueron restituidos de esa manera. Después de que David enterró los huesos. Pero no se le olvide, muy importante, después de... A Dios le gusta la gente que es capaz de perder su comodidad, se sacrifica por otros. Dios lo ve, Dios lo ve. A Dios le gusta la gente valiente. Dios lo ve, hermano. Dios lo ve. Él nos da su gracia para que seamos valientes. Él nos da su gracia para que la usemos siendo valientes. Y Él lo ve. Él ve. Le gusta eso. Le gusta la gente valiente, con coraje. Y Dios le gusta la gente perseverante. Y qué bueno que ahí dice. Y después de esto, ahí fue el cambio espiritual. Dios fue propicio a la tierra. Recuerda que estaban viviendo una hambruna. Había hambre. Y después de eso, entonces, Dios tuvo misericordia de la tierra. Bendito sea su nombre por siempre. Porque cuando Dios ve personas así, Él las respalda, Él las ayuda, Él las bendice, hermanos. Bendito sea Dios. Así terminamos esta reflexión este día, queridos. No lo olviden. Aquí tenemos una mujer que es inspiradora para nosotros, es un ejemplo para nosotros este día. Ella tiene la capacidad de sacrificarse por sus hijos, como estamos llamados nosotros. Recuérdelo, el que no provee para sus casas es peor que un incrédulo que ha negado su fe. Primero en nuestra casa. Primero en nuestra casa. Y después dice, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de fe. Después, los de nuestra familia de la fe, hermanos. A Dios le gusta la gente valiente. Y la gente valiente también siente miedo y se preocupa, pero no se deja ganar la batalla. Queridos hermanos, lo mejor que podemos hacer ahora es esperar lo mejor, no lo peor. Recuerda el texto que Dios me ha dado estos días, ¿no? Cada día baste su propio afán. Nos preocupamos por hoy, esperamos lo mejor por hoy, después miramos el resto, después vamos mirando, ¿cierto? Pero ¿qué sacamos en pensar? No, que esto se va a poner terrible, que el fin del mundo, que esto se va a acabar. Si eso va a pasar, ¿acaso mi preocupación lo irá a cambiar? ¿Para qué? Pero es mejor si mantenemos solo una actitud de fe, una actitud de confianza. Es mejor eso. Para nuestra familia, para los demás, para nosotros. Que ahí vamos viendo cómo solucionamos. Ahí con el respaldo de Dios vamos viendo cómo vamos a ir solucionando. Cómo Dios nos va a ir abriendo las puertas. Pero es mejor, mucho mejor, esperar lo mejor. Entonces, tiene dos opciones usted. O se desespera y da malas noticias y riega malas noticias y esto y lo otro. O espera lo mejor. Se prepara para todo, pero espera lo mejor. Espera, tiene esas dos opciones. ¿Qué cree usted que será lo mejor ahora? Creerle a nuestro Dios, esperar lo mejor. Y esta mujer fue perseverante. No se dejó vencer. Hubiera sido muy fácil dejarse vencer, pero no se dejó vencer. Mantuvo la compostura, mantuvo la gallardía, se portó como un varón. Y en otros fueron inspirados, otros fueron guiados y produjo cambios en lo espiritual, porque después de ello Dios fue propicio a la tierra. Bendito sea Dios. Ojalá si puede esté ahí. Yo creo que usted se ponga en pie donde se encuentre, y si está con su familia mejor. Y quiero que ore por las cabezas de esa familia, que los hijos oren ahora por las cabezas de esa familia.
Y si no, desde aquí vamos a orar por ellos también, hermanos. Ese padre de familia que está allí, que tiene que cargar ahora el peso de esta crisis sobre sí, y que hay que ponerse en lugar de él y entender que no es sencillo para él, ¿no? Bueno, hay que darle ánimo, hay que darle buenas noticias, hay que apoyarle, hay que respaldarle, no hay que ponerle una carga encima ahora a ese varón. Si es solo la mamá, mujer cabeza de familia, igual, no hay que hacer equipo con ella, no hay que ponerle problema, no hay que ponerle dificultad, hay que hacer equipo con ella, ¿no? Quiero que todos ahí se tomen de la mano como familia